Bien, ahora vamos a ver la última parte de habilidades sociales, lo que es el manejo de conflictos y la clasificación. ¿Qué es el conflicto? Bueno, el conflicto es parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? ¿Dónde tiene el origen el conflicto? Bueno, en las interacciones sociales, ¿sí? Ahí se da, en la diversidad, en las diferencias que hay en todos los seres humanos. Y a la vez es un motor, una oportunidad de cambio, de desarrollo para mejorar tanto personal como en lo social. Culturalmente, la palabra conflicto tiene un significado negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque casi siempre está relacionado con un estado de actitudes y comportamientos asociado a la angustia, al dolor, tratándose de evitar o suprimirlo al conflicto. Pero en realidad nosotros como profes y en la teoría ustedes van a entender que el conflicto es parte de un cambio, ¿sí? Para lograr un cambio, una mejora tanto personal como social. Tenemos unas definiciones al principio, por ejemplo acá que te dice que es una situación en la que existen necesidades, intereses, propósitos y objetivos en las diferentes personas que van a ser a veces incompatibles con otras, ¿sí? Por eso dice por parte de las personas involucradas. O sea que no todos van a estar de acuerdo con nuestras necesidades, intereses, propósitos y objetivos y podemos lograr un conflicto, ¿sí? Bueno, son procesos complejos que se dan en la interacción y para mantener una relación. Y en realidad no tenemos que ocultarlo porque es algo que está, ¿sí? No es que siempre, como dicen, todo es color de rosa, sino que el conflicto es parte de nuestra vida, para crecer, para unirnos y para mejorar. Bien, dice que hay que saber diferenciar el cuadernillo entre lo que es el conflicto y que lo que es la disputa. Primero te habla que hay una clasificación de conflictos que vamos a tener dos tipos de conflicto. Primero está el conflicto abierto o manifiesto y después el oculto o latente. El conflicto abierto quiere decir que las dos partes, o sea, las dos personas o todas las personas que estén involucradas, todas son conscientes de la situación, en donde hay un problema, hay un conflicto, hay un desacuerdo y están todos conscientes de que uno no piensa igual que el otro, ¿sí? Entonces está. Por eso dice, el conflicto se hace público, se manifiesta a través de una disputa. Entonces ahí tenés la diferencia, que el conflicto se va a manifestar a través de una disputa, ¿sí? En la que cada parte se va a tomar una posición, un punto de vista, ¿sí? Entonces, ¿qué es disputar? ¿Sí? Porque disputa viene de disputar, es oponerse a una persona, ¿sí? Es oponerse respecto a un pensamiento, a una creencia, etcétera, ¿sí? O algo que no estén de acuerdo. Cada persona va a tomar una posición y bueno, y lo va a manifestar en las acciones, pero todos van a saber, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, no sé, tenés un compañero y algo te molestó, vos vas y le decís, mira, a mí me molestó esto, y la persona está totalmente escuchándote y se está dando cuenta que vos le molestaste, ¿sí? Capaz que para él no, ¿entendés? Bueno, y ahí empieza una disputa, por decirlo. Entonces, el conflicto es abierto, ¿sí? Cualquier tipo de problema, cuando las dos personas son conscientes que existe, que es cuando el conflicto es abierto o manifiestos. Después tenés el oculto o latente, que quiere decir que una de las dos partes de las personas o personas no son conscientes de que existe un conflicto, ¿sí? Por ejemplo, son esas personas que viene alguien de repente y te mira mal y te trata mal y vos no entendés por qué te está tratando mal o por qué te está mirando mal. Hay algo que a vos nadie te informó o no te diste cuenta que la otra persona algo le molestó pero no te lo dice. Entonces ahí es un conflicto oculto, ¿sí? No sale a público, ¿sí? Porque no te está diciendo la persona que le molesta, te está a través de gestos, vos algo te estás dando cuenta pero vos tampoco entendés por qué. ¿Qué pasa? Entonces las personas no toman acciones con esto, ¿sí? Sino que por ahí hay veces que cuando vos te molesta el actuar de una persona, directamente le dejas de hablar, ¿sí? Capaz que la otra persona nunca se dio cuenta de que a vos te cayó mal. Por eso es oculto, ¿sí? Porque no son conscientes las dos personas, ¿sí? Entonces, bueno, a veces por ahí se aborda de un modo constructivo, capaz que uno no le gusta la forma de ser de otra persona y para no generar conflictos o problemas se va y listo y se deja de juntar en ese grupo. Bueno, acá hubo un conflicto oculto.
no todos fueron conscientes de que había un conflicto, ¿sí? Entonces acuérdense estas dos diferencias. Después hay que diferenciar lo que es un conflicto de lo que es un problema. Y te dice acá, un conflicto va a poder desarrollar y manifestarse en una serie de situaciones que se van a percibir como problemas, ¿sí? Y de la cual son solucionables. O sea, va a haber un problema de lo cual el conflicto, que sería la disputa entre las dos partes que estén en desacuerdo, van a tratar de llegar a una solución, ¿sí? Entonces no es lo mismo, o sea que para que haya un conflicto se necesitan problemas, ¿sí? Pero a veces hay problemas y no hay un conflicto, ¿sí? Porque capaz que el problema está, pero como las dos personas no son conscientes, uno toma la decisión de no hablarle más y listo. Supuestamente como que el problema se acabó, pero no hubo un conflicto, sino hubo como un enfrentamiento, una disputa. Bueno, abajo por eso se lo aclaro lo que es la disputa y cómo puede ser y lo que es el problema, ¿sí? Siempre el problema va a ser una cuestión discutible, ¿sí? Que se va a llegar a discutir para poder resolver el problema o buscar alguna explicación o solución. Bien, más abajo tenemos la clasificación de los conflictos. Se dividen en tres, según la presencia de agresividad, cómo se ha construido el conflicto y el poder de decisión de las partes involucradas. La presencia de agresividad o no es ser agresivo o no ser agresivo. Agresivo es cuando hay intención de daño por una o por las dos partes, ¿sí? En este caso, en el cuadernillo no habla del daño verbal, sino que en este caso solamente te dice daño físico, ¿sí? Cuando alguien lo quiere agredir físicamente. Nosotros sabemos que uno puede dañar con las palabras, pero no lo aclara el cuadernillo. Es para que ustedes entiendan que la presencia de agresividad es cuando alguien quiere ser agresivo en tanto a lo físico con la otra persona, ¿sí? Y la no agresiva es cuando no hay intención de daño en ninguna de las dos partes. Bien, este es el más difícil. Es cómo se ha construido el conflicto, ¿sí? El conflicto puede ser tres: incompatible, incomparable y el otro es inconmensurables, ¿sí? Esto lo vamos a después trabajar con muchos ejemplos para que lo entienda. Incompatibles, ¿qué quiere decir? Que las partes coinciden con el tema, pero sostienen diferentes opiniones acerca de él. O sea que uno está a favor y el otro está totalmente en contra, ¿sí? Esta lapicera es hermosa para escribir y el otro te dice esta lapicera es horrible para escribir, ¿sí? Entonces es la misma porque están hablando de una lapicera, pero uno piensa totalmente diferente de lo demás, ¿sí? Eso es lo que tienen que entender. Después tenemos los incomparables. Las partes no coinciden en lo que se está discutiendo y no es posible que haya una comparación, ¿sí? Por eso dice ejemplo, una discusión en la que para uno el foco es el dinero y para el otro el valor es lo afectivo, ¿sí? Por ejemplo, te dicen que hubo un problema en una empresa, ¿sí? Donde ha quebrado. Bueno, entonces una persona viene y te dice, para mí esa empresa quebró porque no han sabido administrar el dinero. Y la otra viene y dice, mira, la empresa ha quebrado porque han tenido toda una separación familiar, ¿sí? Entonces no van a coincidir nunca porque para uno está pensando en la parte del dinero y para la otra está pensando en lo que es el tema de lo afectivo en la familia, ¿sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, estamos hablando de una lapicera. Pablo dice que la lapicera es incómoda para escribir, ¿sí? Pero Brenda te dice que el banco es muy alto, ¿sí? Por eso no puede escribir, ¿sí? Entonces no coinciden las dos personas con lo que se está discutiendo. Entonces es difícil llegar a una solución del conflicto. Siempre para que haya una solución, el conflicto tiene que lograr hacer incompatible, o sea, tienen que tener un punto en común, pensar diferente, pero poder que haya una solución, ¿sí? Cuando es incomparable no se puede resolver, ¿sí? Porque no van a coincidir, ¿sí? Entonces no se puede una comparación. Y después tenemos los inconmensurables, que son como los más imposibles. Dice que son compatibles en cuanto al tema, pero a la vez son incomparables, ¿sí? O sea, están involucrando, ¿qué se involucra acá? Acá ya se involucra principios
creencias, fanatismo, por decirlo, muy fuertes en las personas, que es difícil, muy difícil que se llegue de acuerdo con las otras, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de hojas. ¿Vieron las hojas para escribir? Bueno, pero Silvia dice que ella ocupa hojas a rayas, porque toda su familia ocupa hojas a rayas y son muy buenas para la memorización, por ejemplo. Pero Silvana ocupa cuadros, porque dice que desde que es chiquita, su mamá y sus hermanos siempre han ocupado hojas a cuadro, ¿sí? Y que las de raya no les gusta. Entonces, ¿qué pasa acá? Las dos van a discutir cuál es la mejor, y una va a estar aferrada a las hojas a cuadros y la otra va a estar aferrada a las hojas a rayas. Nunca van a poder llegar a un acuerdo porque las hojas, a pesar de que son hojas, son diferentes y ellas están fuertemente con un pensamiento, creencia o algo que las han educado y le han dicho, entonces no lo van a cambiar. Entonces es muy difícil cambiarlo. Para que este problema, un problema inconmensurable, se pueda cambiar, tiene que irse a incompatibles. O sea que en este caso tendrían que empezar a hablar de hojas nada más, por ejemplo. Pero bueno, en estos problemas por ahí son muy difíciles porque se involucran principios, creencias fuertemente consolidadas en las personas que ya vienen de casa con una educación y es difícil de cambiar. Pero para que entiendan que hay 3 tipos diferentes de conflictos, ¿sí? Porque depende cómo se ha construido el conflicto. Esto vamos a trabajarlo con varios ejemplos para que lo entiendan. Y por último, la tercera clasificación de conflictos es según el poder de decisión de las partes involucradas, ¿sí? Entonces hay un conflicto, ¿sí? Tenemos acá, como dice acá, primero se puede evitar el conflicto, se puede discutir informalmente y haber una resolución, o se puede haber una negociación. En este caso, las partes que están actuando, que están en este conflicto, actúan directamente y listo, y deciden cuál es la solución, cuál es el problema, lo identifican y listo. Háganse de cuenta que las partes involucradas no pueden resolver el conflicto. Bueno, capaz entonces que vamos a necesitar una mediación, un arbitraje por una tercera persona. Entonces ya, por ejemplo, va a intervenir un tercero para tratar de resolver un conflicto que se produjo entre 2 o más personas y no lo pudieron solucionar. Entonces dijeron, por ejemplo, ustedes son, no sé, mis hermanos, somos 6. Estamos 3 contra 3 y nos estamos peleando, ¿sí? Y no encontramos una solución. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Listo, llamamos a mi mamá. Entonces, mi mamá va a ser la mediadora o el arbitraje, va a decir, no, la culpa es esto o esto tienen que hacer, y ella va a tomar el conflicto y lo va a tratar de resolver. Va a intervenir un tercero en este caso. Entonces la decisión la va a tomar una tercera persona, ya que las partes involucradas, que soy yo con todos mis hermanos, no lo pudimos lograr. Eso es por ahí, intervienen terceras personas y eso nos pasa en la vida, ¿sí? Cuando 2 amigas se pelean y bueno, capaz que interviene una de mediación y trata de que se abuenen, por ejemplo, otra cosa. Bien, y esa sería la tercera clasificación. Por último, van a ver este cuadrito que se llama dinámica del conflicto, ¿sí? Porque el conflicto tiene una dinámica, un circuito, por eso este está como en círculo. Primero comienza un conflicto donde hay una disputa de personas. Hay respuestas, hay acciones y hay comportamientos por parte de las personas. Toda esta respuesta, esta acción y este comportamiento va a traer consecuencias. Va a haber tensión entre una persona, las dos, sentimientos tal vez heridos, sentimientos de alivio, reconocimiento, orgullo. ¿Se va a mejorar o se va a empeorar la relación? Dependiendo de cómo nos comportamos, o sea, el conflicto, vieron que a veces empiezan a pelear y se empieza a empeorar la situación en vez de mejorar. Bueno, esto pasa porque estamos hablando de consecuencias. Y después de las consecuencias van a traer percepciones, o sea, lo que empieza a percibir cada uno, actitudes, sentimientos y valores, también van a estar involucrados en este conflicto permanentemente. Acuérdense que somos seres que actuamos también y pensamos y tenemos sentimientos, por lo cual nos va a afectar o nos va a empeorar o nos va a mejorar o nos va a aliviar. ¿Sí? Entonces este círculo puede ser que no se pare nunca, ¿sí? Porque estos sentimientos, tal vez este sentimiento herido va a traer sentimientos
de dolor, y esto va a traer otro tipo de respuesta, otro tipo de acción y va a traer otras consecuencias, y así un conflicto y una disputa pueden ser muy largas o pueden ser muy cortas. Hay gente, hay familia que duran años peleados porque dinámica del conflicto no pudo resolverse, ¿sí? O como hay algunas que terminan en consecuencias muy malas, cuando por ejemplo matan a una persona. Totalmente esta dinámica duró poco y la consecuencia fue muy grave, o como puede ser que en una consecuencia sea un alivio, una reflexión y una mejora de convivencia, y esta dinámica se termina. Entonces, bueno, lo que quieren decir acá es que permanentemente es un proceso de aprendizaje, los conflictos son procesos complejos que tienen una dinámica y una dinámica compleja, ¿sí? Y que tenemos siempre, que no existe en convivencia, amistad, amor, que no tenga conflicto, que tenemos que pensar que el conflicto está y bueno, y que a la vez tiene una solución. Esto es lo que te quiere decir el cuadernillo. Después ustedes ven en la página que les va a dar una pequeña introducción, una explicación de esta dinámica, y bueno, y que te va a decir que los conflictos son parte natural de nuestra vida social, y cuando se abordan eficazmente son excelentes y excelentes oportunidades de aprendizaje. Y nosotros como profes en el aula tenemos que ser capaces primero de reconocer cuando hay un conflicto, lograr una disputa y encontrar una solución, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros permanentemente tenemos que lograr a través de reflexiones y acciones, ¿sí? Que lleguen a la unión, por supuesto, y a lo mejor de las soluciones. Y hasta acá terminaríamos con esta partecita de la clasificación de los conflictos. Después, por último, bueno, acá les escribí algunas partes que dice ahí en el cuadernillo, que ya las expliqué. Y por último vamos a ver la clasificación de las habilidades sociales. Recién fueron las clasificaciones de los conflictos, ahora es clasificación de las habilidades sociales. Acá vamos a tener este cuadrito que también está en el cuadernillo. Se divide en 5 grupos, ¿sí? Tenemos las habilidades sociales dentro de todos básicas, que es el escuchar, el iniciar una conversación, el mantener una conversación, el formular una pregunta. Son habilidades sociales que uno necesita sí o sí que estén, ¿sí? En una interacción social. Después ya tenemos habilidades sociales avanzadas, después tenemos relacionados con los sentimientos, sociales alternativas de la agresión y sociales para hacer frente al estrés, ¿sí? Es la clasificación de habilidades sociales, que esto, acuérdense que lo pueden tomar como forma de ejemplos, ¿sí? Entonces nosotros, ejemplo, mi compañera, no sé, Natalia le pidió permiso para pasar no sé, al baño a Agustina. Agustina le dijo que sí. Bueno, ¿qué habilidad social es? Bueno, es alternativas a la agresión, por ejemplo, ¿sí? Porque logran que a través de pedir permiso la otra persona no se enoje. Bueno, y así con todos, tienen que leerlo detenidamente y acuérdense que esto se va a hacer con ejemplos y que lo vamos a trabajar. Hasta acá terminaríamos con habilidades sociales.